Buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del país. En esta oportunidad tenemos al doctor Santiago Novoa y a la doctora Fátima González Barreto. Nuestro invitado especial está desde Washington, de la Organización de Estados Americanos, y estaremos tratando el tema de la reactivación del turismo en el Ecuador. También los desafíos legales. Esperamos que disfruten. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches, Luis. Qué gusto estar contigo y acompañada el día de hoy del doctor Santiago Novoa, desde la ciudad de Washington y estamos encantados de tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Luis. Gracias por invitarme a este programa. Le he seguido de cerca muchas de sus entrevistas y les quiero felicitar por ese gran trabajo que están haciendo. En Derecho en el Ecuador nos faltaba un canal como el que tienen ustedes. Muchas gracias, doctor. Le agradezco bastante. Sin duda es un aporte a la academia y estamos trabajando para que hayan buenos resultados. Fátima, ¿algo adicional quieres decir? Luis, esta noche, gracias a el gran auspicio del Hotel Perla Verde, vamos a estar sorteando la estadía por un fin de semana para 2 personas, desayuno incluido, en la ciudad de Esmeralda. Estamos tan contentos de dar a las personas que nos siguen cada semana este gran regalo. Y creo que al inicio presentamos el video del hotel, Luis. Claro, con mucho gusto, Fátima. Vamos a A, verlo para continu conocer el hotel. a continuación ya le comparto. Gracias. Perla Verde Hotel en el centro comercial y bancario de Esmeraldas. Al norte del Ecuador, la provincia de Esmeraldas tiene bellas y acogedoras playas que reciben visitantes durante todo el año. A lo largo de su malecón se asientan los principales restaurantes con deliciosas comidas típicas. Sobre la arena, aquellos bares ofrecen bebidas tropicales a base de agua y coco y otros manjares. Nosotros, en nuestro restaurante, tenemos la mejor sazón esmeraldeña esperando por ti. Somos Hotel Perla Verde. Sol, playa y mucha diversión en la ciudad de Esmeraldas. Nuestros servicios: elegantes y confortables habitaciones, internet, frigobar, aire acondicionado, TV cable, ascensor, cajero automático, parqueadero privado, bar, cafetería. Fátima, este ha sido el video de el hotel. Esperamos que disfruten y también que participen en este programa. Bueno, Luis, esta noche no tenemos solo un regalo, sino tenemos 2 regalos espectaculares. El primero consiste entonces en la estadía para 2 personas en el Hotel Perla Verde por un fin de semana. Y el segundo es el taller de procesos constitucionales. Este taller va a ser impartido por 40 horas y también es obsequio para todas aquellas personas que durante esta programación dejen su nombre y sus 3 últimos números de cédula. Por favor, todas aquellas personas interesadas en estos premios coloquen dentro del comentario de este en vivo nombre, apellido y 3 últimos números de cédula. Al final de la programación vamos a proceder al sorteo. Así es, Fátima. Agradecemos a Alex Barahona, un excelente catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Universidad Internacional SEC, quien está trabajando en este proyecto del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos. Él nos ha ofrecido una entrada, un cupo para el taller de procesos constitucionales a las personas que disfruten y que participen dentro de este sorteo. Entonces, Fátima, voy a proceder a leer la hoja de vida del doctor Santiago Novoa. Sí, Luis, conozcamos a nuestro invitado. Es especialista del Departamento de Desarrollo Económico, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos.
Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, egresado de la Academia Diplomática del Ecuador y tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam. Como diplomático ecuatoriano de carrera, desempeñó varias posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, especialmente en las áreas económicas y multilaterales. Representó al Ecuador como cónsul del Ecuador en Caracas, Venezuela, segundo secretario de la Embajada del Ecuador en Venezuela, en la que se encargó de los asuntos comerciales y de turismo. Fue representante alterno de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, periodo en el cual fue electo varias veces vicepresidente de subcomisiones y grupos de trabajo. Actualmente es funcionario de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Se desempeñó como gerente regional para Centroamérica, México, República Dominicana y Panamá del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Como actividades académicas, se ha dictado un seminario sobre integración europea, coordinado talleres sobre diseño y preparación de proyectos. Es una amplia carpeta que sin duda nos da a conocer su trayectoria. Entonces, Fátima, estamos con un gran invitado. Qué gusto, doctor. Su brillante trayectoria, diríamos, Luis. Doctor Santiago, bienvenido. A partir de hoy, esta radio también es suya. Es un espacio para que todos los abogados compartamos nuestros conocimientos y así fomentemos el conocimiento dentro de nuestra carrera. Porque generalmente nosotros los abogados tenemos un poquito de mala reputación, pero seguir el sendero del conocimiento es bueno para todo profesional. Entonces, sin más preámbulos, vayamos directamente a nuestra entrevista, Luis. Claro, Fátima, muchas gracias. Estimado Santiago, ¿cuál es su criterio del turismo en la actualidad frente al coronavirus? Es una pandemia que nos ha sorprendido al mundo entero y ha dejado bastantes secuelas. Por favor, ¿nos comenta? Bueno, Luis, el sector más afectado a nivel mundial es indudablemente el turismo. Y da una pena ver todos los días cómo amigos, gente que conozco, han tenido que cerrar sus locales. Veo como gente que tiene ilusiones de que ya va a terminar la pandemia, que se va a reactivar, abren, pero viene otra vez la pandemia, tienen que volver a cerrar. Mucha gente ha sido despedida. El día de hoy estaba leyendo cómo American Airlines que va a despedir 19,000 personas si es que no hay un nuevo estímulo hasta en el mes de octubre. Y así podemos seguir viendo muchas cadenas turísticas están despidiendo a mucha gente. Como les mencionaba, muchos locales están cerrados. Ya hemos visto muchos restaurantes, y eso da mucha pena, muchos restaurantes cerrados, muchos hoteles que son independientes, hoteles no de cadenas, sino de familiares, que han tenido que cerrar porque no pueden soportar estar varios meses sin producir y tienen que pagar una nómina. Y lamentablemente el sector turístico es a nivel mundial uno de los grandes generadores de empleo. Al ser un generador de empleo estamos afectando al empleo y lo que más se necesita en este momento es trabajo, que es lo que no hay. Y en países latinoamericanos y de países en desarrollo, como es el caso del Ecuador, la situación es un poquito más grave aún porque el Estado no tiene los recursos para poder dar un estímulo al sector. Y especialmente en nuestro país, ¿no? Nuestro país lamentablemente nos agarró la pandemia cuando ya estábamos entrando a una crisis económica muy, muy grande. Creo que este es el momento de repensar en el turismo, de repensar en la economía en el Ecuador y tratar de salir más fortalecidos de esta situación. Siempre cuando hay una crisis hay oportunidades, entonces tenemos que ver qué oportunidades va a haber aquí. Mucha gente lamentablemente ha perdido su trabajo, ha perdido sus negocios y eso va a ser muy difícil levantar. Cuando va a tocar a varios años esperar hasta que el turismo vuelva a tener el impulso que tenía hasta el año pasado. Hasta el año pasado estaba creciendo exorbitantemente. El turismo ha crecido por muchos años a una tasa 5, 6, 7%, mucho más allá de la tasa de crecimiento mundial de la economía. El turismo ha tenido un buen performance. Y teníamos el problema ahora, hasta el año pasado, de que hablábamos de overtourism, hablábamos del exceso de turistas. Muchos lugares, como ustedes pueden haber visto, Barcelona entre esos, lugares en España, en el Mediterráneo, en Europa,
en algunos lugares patrimoniales en el sudeste asiático, estaban tratando de evitar que lleguen los turistas, controlar la llegada de turistas. Tenemos un caso muy cercano, las Islas Galápagos y el caso de Machu Picchu en el Perú, que han tenido también que controlar por mucho tiempo la llegada de los turistas, porque era demasiado el número de turistas para la capacidad que se puede tener. Y eso había generado en algunas comunidades rechazo a los turistas, porque los turistas estaban cambiando la forma de vivir de las personas. Aquí tenemos que ver el caso de Airbnb. Airbnb vino a transformar muchas cosas, y en lugares históricos como el barrio gótico, los que conocemos Barcelona, nos podemos acordar, ya no es un lugar familiar donde hay muchas familias viviendo, sino que mucha gente ha vendido sus apartamentos y han comprado gente que los ha puesto sus apartamentos de Airbnb. Cuando pasó eso, la gente dejó de vivir en el centro histórico, en el centro, en la ciudad gótica de ahí de Barcelona. Entonces, esto ha creado problemas y la gente ha empezado a rechazar también a los turistas. Así de bien estaba ahí el turismo. El turismo tenía el problema de que el éxito le estaba causando estos problemas. Y ahora el turismo tiene que repensarse y ser más sostenible, y eso es lo que estamos hablando todo el mundo. Y parece, eso no quiero hablar porque están las demás preguntas que tal vez tengamos más allá, pero el turismo se va a volver más responsable. La gente va a buscar destinos que tengan sean más amigables con el medio ambiente, y donde las comunidades sean realmente las beneficiadas del turismo. Muchas gracias, doctor. Fátima, ¿tienes algo que decir? Sí, doctor, ¿podríamos hablar entonces de que existe un derecho al turismo? Sí, hay un derecho al turismo, está ya en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también la Carta Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla del derecho al ocio. Y podemos ver que desde que se aplicaron estas cartas en los años 40, ya se empieza a tener las vacaciones pagadas. Ya los trabajadores tienen ciertos días de vacaciones pagadas en las cuales pueden ir a viajar o hacer turismo. Y también hemos visto también en los últimos años esfuerzos, por decirle, de los gobiernos que promueven el turismo social y ayudan a ciertos grupos a que vayan de vacaciones, especialmente personas de la tercera edad, y se promueve este tipo de turismo. En tema, por decirle, de discapacitados, hay varias declaraciones en la cual y convenios en las cuales se habla de que también las personas discapacitadas tienen derecho a hacer turismo. Por eso es que ustedes pueden ver que en los hoteles se les exige a los hoteles tener rampas, tener sitios accesibles y tener varias habitaciones que estén dispuestas para recibir a turistas con problemas de discapacidad. Entonces, esto es real, hay un derecho al trabajo, es una reivindicación que han tenido los trabajadores, que podemos recordar en la época de la Revolución Industrial Inglesa, donde se les hacía trabajar casi todos los días del año, donde les hacían trabajar casi de sol a sol a los trabajadores, y empezó a cambiar paulatinamente de una forma paulatina y de una forma positiva los derechos de los trabajadores, y uno de esos es el derecho al ocio. ¿Ya? Y eso se ha profundizado, como los mencioné, cuando se crearon las Naciones Unidas, la OEA, con las cartas de derechos humanos y con muchas de las teorías y de la puesta en práctica del estado bienestar. Y se promovió esto. Entonces el turismo empezó a crecer, el turismo empezó a crecer bastante, y ahora ya no podemos pensar una sociedad en la cual no haya la posibilidad de la gente de hacer turismo, de tener días de vacaciones. Ya no se puede pensar en eso. Hay empresas, no sé si ustedes han visto, cuando van de viaje, que hay unos japoneses que van en grupo haciendo turismo y tomando fotos por todas partes. Las propias empresas son las que les pagan a los japoneses para hacer turismo. Y en muchas partes también ustedes pueden ver cómo cada cierto tiempo se crean los puentes, cuando hay un día de vacación que no sale en viernes y le cambian al día viernes, o que cae jueves y aumentan el viernes, o si cae miércoles le hacen que sea el viernes del día de vacación. Eso es por eso mismo, por el énfasis que tienen los gobiernos de promover el turismo, porque también después, con esta forma de que la gente empezó a viajar, entonces se volvió un buen negocio también, y los estados reciben muchos recursos por medio de los impuestos, y entonces también promueven que haya turismo. Entonces creo que esto ya es una necesidad, esto ya es un derecho, y esto es algo que va a seguir de aquí en adelante. El turismo es un derecho, como tú mismo lo estás preguntando, Jaime.
Gracias, doctor. Santiago. Luis, un ratito, solo para comentarle a esas personas quienes nos están observando ahora, por favor, si quieren participar del sorteo, ingresen sus nombres y los 3 últimos dígitos de su cédula para participar del sorteo. Contigo, Luis, gracias. Gracias, Fátima. Santiago, quisiera preguntarle cuál ha sido el aporte de la OEA para la reactivación económica, especialmente en el turismo. ¿Cómo se está dando frente a los países y cuáles son los planteamientos que ustedes han puesto frente a la mesa? Bueno, podemos decir que el tema de turismo dentro de la OEA es de las áreas más antiguas que tiene el sistema interamericano. Antes de que se cree la OEA existía la Unión Panamericana y en el año 1939 se dio el primer Congreso Interamericano de Turismo en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos. Y se hablaron temas en esa época muy importantes como la conectividad. Se hablaba de la carretera panamericana, fue una idea nacida en la OEA. Temas como los ferrocarriles nacieron en la OEA. El tema de permitir el paso de turistas terrestres nació en la OEA y especialmente en esta reunión de ministros en esa época. Y también el tema de fluvial, el tema marítimo, para permitir la movilización de pasajeros de un lugar a otro, el tema de pasaportes. Muchos de esos temas se discutieron en esa época, ya en 1939, y hemos tenido hasta la actualidad 25 congresos interamericanos, y ahora se llama Congresos Interamericanos de Ministros de Alta Autoridad de Turismo. La intención es fomentar el diálogo entre los países y la cooperación entre los miembros de la Organización de los Estados Americanos, desde Canadá, pasando por los países del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, hasta Chile y Argentina. Entonces, esa es la intención, y hemos tenido todas estas convenciones, se han hecho varios proyectos para fomentar temas como el turismo rural comunitario, temas como el desarrollo sostenible, el manejo sostenible a nivel de destino, temas de seguridad turística, es un tema muy importante que manejamos en la OEA y especialmente ahora se ha vuelto muy relevante. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde la OEA, fomentar este diálogo, y hemos tenido mucho éxito en eso. Hay una red interamericana de pequeños hoteles y en Centroamérica está la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles. Esa red y esa federación nacieron de un proyecto de la OEA para fomentar esos pequeños hoteles que van de 1 a 50 habitaciones, que por lo general son los dueños de o una o dos personas o una familia, ¿no? Y esto ha sido muy importante en los últimos para reactivar el turismo y también para que el turismo no se quede solamente en 4 o 5 manos, sino para que el turismo, los beneficios del turismo se repartan entre todos los habitantes, entre toda la población. Aquí es muy importante tener en cuenta que para el turismo es esencial tener prácticas de responsabilidad social. En este sentido podemos ver, hay un caso muy emblemático, se llama La Islita en Costa Rica, en el cual hubo una pugna entre los habitantes y el sector turístico, porque llegaban muchos turistas, pero el sector turístico no se veía los habitantes no se veían beneficiados por el turismo, y entonces las empresas empezaron a contratar a personas del sector de los habitantes para sus empresas, para sus establecimientos, a comprar productos locales, y esto ha generado que ahora el 90% de los habitantes de esta comunidad vivan del turismo. Y esto es lo que hemos tratado de fomentar dentro de la OEA, este tipo de prácticas. Tenemos el tema, como les mencioné, de turismo rural comunitario, esto es muy importante y es un tema que va a tener mucha importancia hacia futuro. Como les mencionaba, los turistas van a buscar alternativas al turismo, distintas al turismo de masa que hemos visto. Si ustedes ven fotografías de los años 80, años 90, de un destino turístico, van a ver una playa llena de gente. Ahora, cuando ustedes ven las fotografías, ya no ven playas llenas de gente, sino ven un museo, o ven un sitio arqueológico, o ven un lugar de naturaleza, y ya no se ve tanta gente, porque las personas ya no quieren tanto eso de estar rodeados de muchos habitantes. Y también el turista ahora quiere que haya, ¿cómo te podría decir? Que haya un impacto de ellos, que cuando vayan a un destino se contribuya con la localidad. Para muchos nos ha pasado que cuando vamos por el Caribe, vamos a un resort
pero salimos del Caribe, nos sentimos en el resort como si estuviéramos enjaulados en una cárcel, y salimos y vemos que hay una realidad de pobreza al lado. Esos son temas que desde la OEA hemos tratado de incentivar, de que no debe ser así, de que debe haber un impacto del turismo. Hay que reconocer que si se hace bien el turismo, la cadena productiva es muy importante, porque tenemos los proveedores también al sector turístico, como los agricultores, los ganaderos, los de transporte. Entonces la cadena es muy amplia. También, les pongo un ejemplo, algo que estábamos tratando en un momento, estábamos fomentando, hubo en Colombia, auspiciado por la Asociación de Hoteleros de Colombia, un proyecto de responsabilidad social, en la cual lo hicieron con la Fundación Clinton, y hicieron que en Cartagena los dueños de los hoteles, el sector hotelero, empiece a comprar los uniformes de las costureras locales. Eso tuvo mucho impacto y tuvieron mucho éxito con muchas costureras locales que empezaron a coser los manteles también, la línea blanca, la ropa de los que trabajan en los hoteles, y eso generó mucho dinamismo, y eso se hace también en temas de agrícolas. Ahora, si ustedes viajan, y eso es algo que fomentamos desde la OEA, si ustedes viajan a un hotel, por decirles, en el oriente ecuatoriano, que por lo general tiene que venderse como hoteles ecológicos, ¿ya? Ustedes van a ver que les dicen, hay un letrerito que dice productos locales, ¿ya? Que se consume productos locales. Esas cosas que estamos fomentando, y como les digo, bien hecho el turismo, tiene una cadena de valor muy amplia y hay que tratar de que llegue a los sectores que más lo necesitan. Como les mencionaba, eso es lo que hemos venido haciendo desde la OEA durante todos estos años, no apoyando en general al turismo, apoyando en general a las grandes, pequeñas, medianas empresas, ¿ya? Pero en la actualidad, bueno, no en la actualidad, creo que desde muchos años nos hemos focalizado un poco más en el sector que no tiene el apoyo que podrían tener las de grandes empresas, sino los pequeños, las medianas y pequeñas empresas, a eso las micro, a eso las que nos hemos dedicado a apoyarles, porque creo que ahí es donde se va a ver el dinamismo, y el turismo tiene esa ventaja. Hay algo que hay que reconocer en el turismo, que siempre lo repito en todas mis conferencias, en el turismo no hay competencia, siempre tengamos en cuenta eso, ¿ya? Si un empresario turístico cree que cuando, por darle un ejemplo, al hotel de al lado o al restaurante de al lado le va mal, por darle un ejemplo, se enfermaron varias personas que estaban comiendo en el restaurante y ese restaurante quiebra por la mala imagen, eso no le afecta solamente a ese dueño de restaurante o ese dueño de hotel, le afecta a todo el destino. Hay algo muy importante que es el manejo a nivel de destino, ¿ya? Y eso también es un tema que hemos fomentado muchísimo desde la OEA, el apoyo y la gestión turística a nivel de destino, donde participe el sector público y participe el sector privado. En turismo tiene que estar los dos sectores de la mano, no pueden estar peleados, sino que tiene que estar de la mano, los dos tienen que estar los dos de la mano trabajando en esto, es muy importante, ¿ya? Porque, les pongo un ejemplo, las carreteras para llegar al sector turístico, ¿quién las hace? El sector público. Los que dan los permisos de funcionamiento para que funcione un restaurante o un hotel son los municipios. Los municipios son muy importantes, son los primeros y son los más importantes en la cadena del turismo. Para mí son el eje más importante. Un municipio bien manejado hace que un destino despegue y sea sostenible en el tiempo. Si no lo hacen bien, en cambio se daña y a la vuelta de la esquina se vuelve un tugurio y empieza a tener muchos problemas. Los municipios son los más importantes. Pero bueno, por otro lado, ¿quiénes son los que reciben a los turistas? No, un hotel no va a ser regentado por un municipio o por el gobierno, es regentado por el sector privado. Los restaurantes son regentados por el sector privado, ¿ya? Entonces es un manejo entre todos y todos tienen que trabajar a nivel de destino. Por eso es muy importante el manejo a nivel de destino. Es clave el manejo a nivel de destino. Y eso, como les he mencionado, hemos trabajado mucho de la OEA para fomentar este tipo de gestión. Gracias, Santiago. Es importante que se den la mano entre todos, ¿no? Y sobre todo también capacitar a las personas, tanto de la cadena hotelera, también como al pueblito, a la ciudad donde están llegando los turistas, porque, claro, como usted decía, hay una intoxicación y toditos prácticamente quedan afectados a su salud y también ya no van a volver a ese mismo lugar. Entonces es importante dar un servicio de calidad, que las personas sean conscientes que no se debe aprovechar del turista, sino de dar unas buenas opciones y también de esta manera se estaría reactivando a la economía.
Mira, Luis, solo déjame aumentar un ejemplo con lo que estás diciendo tú para que vean cómo es la importancia de esto. El Perú, en tema de marketing turístico, creo que son los mejores en América Latina, o de los mejores. Se hace muy buen marketing en general en toda América Latina, pero los peruanos han sido muy buenos en esto. Les aconsejo, el que les guste los temas de turismo, entrar a la página YouTube del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y ver las páginas, ver los videos, o de la marca Perú. La marca Perú es impresionante, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, lo de la marca Perú. Es un trabajo muy bueno, pero ellos tienen un video que a mí me sorprendió de la primera vez que lo vi. El video se trata de un mochilero que llega a un pueblito en el medio de la nada en el Perú. ¿Ya? El mochilero le empieza a ayudar a la gente a aprender inglés, le da ayuda en muchas cosas, la gente lo llega a ayudar a este gringuito de una forma maravillosa, todo el mundo estaban contentos con él adoró el pueblito ahí, estuvo varias semanas, se va y les manda una carta diciéndoles, la pasé tan bien con ustedes que ahora recomiendo su pueblo a mis amigos, y se ve como un grupo de turistas van llegando a este pueblito, y como previo a eso, en el pueblo todo el mundo empieza a pintar, empiezan a arreglar, empiezan a poner todo muy lindo en el pueblito. Llegan estos turistas y entonces el pueblito pasó de ser un pueblito olvidado a ser un pueblito lleno de turistas. Esos son temas muy importantes. En esto tengo que recordar que nosotros estamos apoyando con el gobierno de México la creación de los pueblos mágicos a nivel latinoamericano, y es apoyar a esos pueblitos que tienen un potencial turístico, una riqueza turística, a que puedan ser mágicos y recibir a los turistas. Eso es lo que estamos haciendo, es una de las cosas más que estamos haciendo. Y para terminar, en esta parte también hay otro video del Perú que también me sorprendió en su momento, en el cual hay un vendedor y salen dos angelitos, un diablo y un angelito. Viene un turista extranjero que no hablaba bien el español, y el diablito le decía, estáfale, pídele más, cóbrale más. Y el otro le decía, no, cóbrale lo justo, pídele lo justo. Eso es muy importante. En turismo no hay que abusar de la gente tampoco. Y como le digo, si empezamos a abusar en un destino de la gente, a cobrar demasiado, el turista se va a asustar y va a ponernos en el internet, que ahora es tan común, va a poner una noticia diciendo no viajen acá porque ahí los estafan, los tratan mal o cosas por el estilo. Entonces, muy importante también esa cultura turística, eso de que podamos recibir al turista, eso de que podamos darle, ser realmente huéspedes, como cuando nosotros recibimos en nuestra casa a nuestros amigos y les tratamos de la mejor manera, así tenemos que hacer también con los turistas. Gracias, Santiago. Fátima, por favor, continúa. Qué interesante todo lo que nos está comentando el doctor Novoa. Entonces, al hablar de turismo, estamos hablando de una imagen a nivel país. Para que yo quiera visitar, para que yo quiera ir a Esmeraldas o a Canoa o a otra playa del Ecuador, primero la imagen del país es la que tiene que mejorar, ¿cierto? La reputación, tanto como el vendedor ambulante o la señora que tiene una tienda en la esquina, o como la señora que tiene una fonda o un restaurante en la esquina, tiene que mantener la calidad y atraer a los turistas y mantener su reputación. Eso se va también a nivel de destino, a nivel de municipio, a nivel regional y obviamente a nivel de país. Y eso hay que trabajar muchísimo. El Ecuador se vio muy afectado por el tema del COVID. Vimos las noticias cuando todo Guayaquil estaba en una crisis muy grande, las noticias a nivel mundial eran terribles contra el Ecuador, y eso afectó mucho la reputación. Y eso es algo que hay que trabajar. Pero Guayaquil, en eso hay que reconocerlo mucho. Guayaquil hizo un buen trabajo del manejo de la epidemia y de mejorar la reputación. Entonces Guayaquil ya no es visto como un lugar peligroso, y creo que eso ha ayudado también al país en la actualidad. El país ya tiene una mejor percepción internacional debido a este manejo de la reputación. Creo que tiene una mejor reputación, y a la larga, cuando termine esta pandemia, vamos a ver muchos índices. De ahí veremos quiénes manejaron mejor, quiénes fueron más responsables y quiénes fueron más irresponsables en el manejo de la pandemia. Y ahí va a ser muy importante la reputación. Por eso muchas veces le he dicho a mis amigos del sector turístico,
por favor, no, sé que están pasando una situación muy grave, sé que están a punto de quebrar, espero que el gobierno les apoye, pero por favor, no nos apresuremos, no abramos la economía ni el turismo cuando no estemos realmente listos para hacerlo. ¿Por qué? Porque si llegan los turistas trayendo la enfermedad o se enferman, ¿ya? Eso va a generar problemas de reputación muy grave para el destino. Entonces, es clave manejar el tema de reputación. Hay que hacerlo poco a poco. Ahora ya han salido los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Turismo en el Ecuador. Y eso ha sido una cosa muy buena. Les pido al sector turístico, lo que me están viendo ahorita, que por favor sigamos los protocolos. Le pido al Ministerio de Turismo también que haga las capacitaciones y que haga que los protocolos se implementen. Aquí hay que tener cuidado que los protocolos no sean o muy estrictos porque no van a poder cumplir los establecimientos turísticos, pero tampoco que no sean muy laxos, porque si no hay mucho control, el turista tampoco va a querer ir. Y aquí hay algo que estamos manejando dentro de la OEA, que estamos tratando de organizar que todos los países empiecen a trabajar y homologar o estandarizar los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Para que el turista tenga algo que se llama certeza. Si un turista viene al Perú, pero viene de un país donde se usa mascarilla y llega al Perú y en el Perú nadie está usando mascarilla, ese turista no se va a sentir seguro ahí. O si viene al Ecuador y va a un lugar donde entra al restaurante o al hotel y no ve que hay las mamparas de esas que ponen ahora para diferenciar a las personas, que no hay limpieza todo el tiempo, ¿ya? Si no hay ese tipo de manejo, el turista no va a tener certeza. Pero también, si al turista cuando llega se le piden muchos requisitos, ¿ya? El turista tampoco se va a sentir bien. Ahorita tenemos el problema de que a muchos turistas les están pidiendo que hagan cuarentena de 15 días. Imagínate, yo no voy a viajar si me toca llegar a un destino y estar encerrado por 15 días. ¿Ya? Ahí hay un gran reto que tiene el turismo, y ese es otro tema que estamos hablando dentro de la OEA, que es la reactivación de los viajes por avión y de los cruceros. Estamos trabajando en ese tema. ¿Y qué pasa? Tenemos que empezar a ver cuándo es el momento y cómo pedir a los turistas el tema ¿cómo te diría esto? De las pruebas de que no están con COVID. Esperemos que siga mejorando estas pruebas, ¿ya? Y que sean más efectivas, pero esto creo que tenemos que aplicar. Y para eso tiene que haber un trabajo entre países, porque tiene que haber una coordinación y que cada país acepte las pruebas o los mecanismos que está haciendo el otro país y que se informen también si es que hay un aumento de casos para parar el turismo en ese instante, si es que es necesario. Y ojo, por si acaso, no pensemos que el turismo se va a reactivar mañana cuando ya haya una vacuna. El turismo va a demorarse mucho años de volverse a reactivar. Y en el imaginario de la gente va a estar muy presente el tema del miedo de viajar y que hay una pandemia y no poder regresar a su país, o el tema de que si uno viaja se va a enfermar también. Entonces los protocolos de bioseguridad que ahora están exigiendo no van a ser para esta pandemia solamente, van a ser por 3, 4, 5 años o tal vez sea para toda la vida. Me apresuro a decir que creo que la norma va a ser ahora de que todos los establecimientos turísticos tengan que cumplir estas normas de bioseguridad. Gracias, Santiago. Doctor, una preguntita más. ¿Y cuáles serían los desafíos legales a los que se enfrenta el Ecuador ahora? Bueno, son muchos de desafíos que no solamente tiene que ver con el turismo, tiene que ver en general con el sector económico. Pero vamos por el tema turístico primero. Creo que es importante fomentar que no haya establecimientos turísticos que no estén registrados, que sean informales. Hay que buscar la formalidad. ¿Por qué? Porque yo les decía que el tema de sanidad va a ser importante por muchos años. Entonces, si es que no hay control de todos los establecimientos turísticos, entonces no se puede manejar bien el tema sanitario. Porque si hay hoteles de ahí que no están registrados, o restaurantes que no están registrados, o tour operadores que no están registrados, o empresas que ofrecen transporte terrestre que no están registrados, ¿qué control vamos a tener de que estén manejando bien los temas sanitarios? Entonces, tienen que todo estar registrado. Ese es el primero y más importante que creo yo que hay ahorita, fomentar que todo el mundo se regularice.
que estén registrados. Y en eso les pido a los que están aquí escuchándome y que tienen algún negocio que no esté registrado, por favor, regístrense, es por su bien, es por el bien de todo el país que podamos hacer eso. ¿Ya? Ese es el primer, creo, tema que tenemos que hacer. En los protocolos de bioseguridad, tenemos que trabajar con eso. El Ecuador ya tiene, creo que 19 o 20 protocolos que los dan, ya es pedido para diferentes ramas o sectores en el tema turístico. Creo que eso ya tiene que mantenerse en el tiempo y hay que ver las sanciones y ver también cómo fomentarlo de la mejor manera. Ese es otro tema que las regulaciones lo van a tener que hacer. Tenemos un tema que es la reactivación aérea. Ecuador es de los primeros que han abierto los aeropuertos. Todavía los aeropuertos están cerrados en casi toda América Latina y en muchas partes del mundo. Y Ecuador es de los primeros que se abrió. Aquí tenemos que ver algo muy importante que es que, a ver, cuando yo viajo a Ecuador, me encuentro con que veo el pasaje, compro con millas, no es que compre pagando, sino compro con millas, y me encuentro con que al pagar me cobran 200 o 300 dólares del pasaje. Esos 200 o 300 dólares del pasaje son los impuestos que te cobran en el país donde estás llegando, ¿ya? Y eso hace que los pasajes sean más caros. ¿Ya? Ahí hay impuestos y tasas de aeroportuarias, costos de gasolina y muchas cosas que te cobran como mínimo cuando te están dando los pasajes que ganas por millas. ¿Ya? Pero si ya 300 dólares para ir al Ecuador se te va en pagar 200 a 300 dólares, se te va ya solo en estos gastos, ya te puedes imaginar que las aerolíneas tienen que subir los demás costos también. Y entonces ahí viene un problema. Tenemos que tratar de ver cómo manejar de una mejor manera esos impuestos y esas tasas de aeroportuarias para que bajen los costos y los pasajes bajen y pueda ser más barato viajar al Ecuador. Ahora muchas aerolíneas que ya estaban viajando al Ecuador no creo que vuelvan a viajar. El Ministerio de Turismo, en eso la ministra, que es una experta, tiene muchos años trabajó muchos años por aerolíneas, especialmente para American Airlines. Ella tiene mucha experiencia y logró atraer muchas nuevas aerolíneas. Ese trabajo, lamentablemente, va a ser muy difícil volver a rescatar esas aerolíneas que estaban viajando al Ecuador. Ojalá lo puedan hacer, pero para hacerlo hay que bajar estos costos y darle más incentivo de las aerolíneas. Hay un problema ahí que, por decirte, ¿ya? Las aerolíneas tienen que repatriar, por decirte, American Airlines tiene que repatriar a los Estados Unidos los costos de los pasajes, mucho se queda aquí, parte se va para allá, pero cuando repatria lo que se compró aquí, los pasajes, tiene que pagar el 5% de la salida de capital extranjero. Creo que eso es algo que hay que también analizarlo, hay que verlo si es la mejor manera o no para fomentar la reactivación del sector turístico en el país. Como les decía, este es un tema importante, hay que ver cómo lo hacemos, hay que ver cómo el gobierno logra hacer, porque también hay que reconocer, y eso le pido a todos los que nos están escuchando, que también el gobierno necesita tener ingresos. El precio del petróleo ahorita está muy bajo, ha llegado a un punto en que es más fácil regalar el petróleo o pagar porque te compren el petróleo, porque te cuesta más caro tener el petróleo almacenado. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero el gobierno también tiene que ver, y ahí tiene que haber un diálogo entre los dos sectores para ver esta parte tributaria. También les pongo el ejemplo, Marriott, Hilton, Best Western, muchas cadenas hoteleras. Cuando un hotel es parte de esa cadena, tiene que pagar regalías por utilizar el nombre. Entonces tiene que también mandar el dinero al exterior. Y si ya te están cobrando un 5% por la salida de los capitales, ahí hay un problema en ese sentido. También cuando hay inversionista extranjero que pone hoteles o resorts o negocios turísticos en el Ecuador, también va a querer que parte de las ganancias las pueda recibir. Va a otro 5%. Entonces ahí hay ciertos problemas. Ahí también el otro problema de que el pago del IVA, el pago de las patentes municipales, de muchos impuestos y patentes que existen en el Ecuador, que son necesarios, pero hay que ver si es el momento o no para bajar estos impuestos para el sector turístico para reactivarlo. El sector turístico es el más afectado. Yo creo que es el que más el gobierno debería ponerle en este instante el foco. Y esperemos que los candidatos ahora que entramos a elecciones, vean y nos digan cómo van a hacer para reactivar este sector que ha sido grandemente afectado y que, por si acaso, en el turismo no son 4 o 5 la gente que se beneficia. Como les mencioné desde un principio, son cientos
miles de personas que se benefician. Estaba leyendo un documento de la Federación de Cámara de Turismo del Ecuador que hablan de que genera alrededor de 500,000 empleos en el Ecuador, el sector turístico. Y de ahí creo que va más allá porque, como les mencioné, hay muchas cadenas de valor. Les pongo otro ejemplo. Cuando les hablaba de los mochileros, el mochilero que llega al Ecuador no come realmente en el restaurante más caro o va al Supermaxi, sino que va a la tienda de la esquina y se come un sanduchito o se come o se toma una Coca-Cola. Ese ya está generando, y a ese local no lo estamos viendo como si fuera de la cadena turística. Entonces yo creo que el impacto es mucho más allá de eso. ¿Ya? Los taxistas, cuando vienen los taxistas son los que llevan a los turistas. Entonces el impacto va mucho más allá. Entonces genera mucho más el empleo del sector turístico. Entonces ahí vienen, como les digo, ciertas reformas que se tienen que hacer. Tenemos que hacer reformas en la parte tributaria de fomentar la inversión. Ahora vamos a necesitar mucha inversión en el Ecuador para que de lo que se perdió ya de oferta hotelera, de oferta de restaurantes, porque muchos van a cerrar. Esa es la realidad. ¿Ya? Vamos a necesitar inversión para poder reactivar este sector y poder traer a más turistas. Aquí hay una cosa que se existió hace muchos años y que lamentablemente se quitó en Ecuador, es del Fondo de Promoción Turística. Creo que hay que generar un fondo de promoción turística en algún momento. El Ecuador tiene que tener este fondo para promocionarse hacia el mundo. Pero ojo, no se puede promocionar si no se tiene un buen producto. Entonces también hay que trabajar en el Ecuador para generar un buen producto. Y aquí viene el certificado de calidad, que tiene que tener una regulación también. Es muy importante tener certificados donde digan que los restaurantes o los hoteles cumplen ciertos requisitos de calidad, ¿ya? Y eso necesita una regulación para eso. Y de ahí, generar un fondo necesita de una ley. Yo creo que tenemos que tener un fondo para después poder promocionar al país a nivel mundial. El Ecuador es uno de los países más bellos de América Latina. Todos los países de América Latina, del Caribe y Norteamérica son bellos. Cada uno tiene su magia. Pero no lo digo por ecuatoriano, pero cada vez que voy a Ecuador me sorprendo cada vez más de lo que tiene nuestro país, ¿ya? Fátima, tú que has llegado al Ecuador, tú puedes decirnos lo bello y lo hermoso que es nuestro país, la gran diversidad que tiene, tanto en la parte cultural como en la parte de naturaleza. En pocos lugares se puede ver algo tan magnífico. Entonces tenemos que promocionar el turismo. Ecuador es de los pocos países que tú en media hora te encuentras ya con otro pueblo, y ese pueblo es totalmente distinto al otro y tiene algo muy específico. Vamos a tomarlo de lados de Paila en Ibarra, las chuchucara de Natacunga, y así podemos seguir hablando de cada lugar tiene eso. Y es a media hora, 2, 3 horas de viaje. Países grandes como Bolivia o Paraguay, con poca población, pero que son muy grandes, uno pasa horas en la carretera sin ver a nadie. Me pasó una vez, me sorprendí en la Patagonia Argentina, fui a Bariloche, y iba a un pueblito hermoso que se llama San Martín de los Andes, y por 2 horas solo había una gasolinera y una casa al lado de la gasolinera. Por 2 horas, era de noche, quería comer algo, tomar algo, no pude porque estaba cerrada la gasolinera, y me tocó aguantarme las 2 horas. Eso no pasa en Ecuador, eso es imposible. En Ecuador siempre hay algo, ¿ya? Y ese algo es muy distinto. Y en Ecuador los pisos climáticos son tan variados que tenemos todos los productos que se puedan imaginar y todos los climas. Entonces hay que fomentar eso, pero hay que generar también buenos productos. Y ahí tiene el gobierno que generar eso. La inversión, el Ecuador tiene mucho para invertir. Y aquí viene el momento oportuno de que cuando los candidatos a presidente, ¿ya?, lo hagan, hablen de un turismo responsable, hablen de fomentar el Ecuador, pero con un turismo responsable. No llegar a matar la gallinita de los huevos de oro. No queremos tampoco que vengan inversiones que vengan a generar muchos all inclusive, que a la larga los all inclusive no tienen el impacto que tienen unos hoteles de naturaleza o ecológicos. ¿Ya? Eso es lo que hay que fomentar, no dañar esa gallinita. También queremos preservar esa gran riqueza cultural que tenemos, nuestras comunidades, nuestros montubios, nuestras comunidades indígenas, nuestros afrodescendientes en Esmeraldas. En general, eso tenemos que ser orgullosos de esa diversidad. Ese es un gran problema que tenemos en el país, no somos orgullosos de lo que tenemos. Y ahí vienen las regulaciones que tienen que promover eso, proteger eso y al mismo tiempo generar el mayor impacto. Las cadenas productivas, creo que tiene que haber legislación que promueva las cadenas productivas en el Ecuador, que promueva que se consuma lo local, que se consuma lo nuestro.
Esos son temas que podemos seguir hablando. Hay temas legales, como les digo, hay muchos factores que tenemos que hacer, muchos factores tributarios. Otro que me estoy olvidando es del tema laboral, ¿ya? Lamentablemente, la legislación, ustedes son abogados, la legislación en el Ecuador es un poco rígida. Tuvo su necesidad en su momento de ser así de rígida. Fue una de las primeras leyes, como ustedes muy bien lo saben, en los años 30, de las más avanzadas en el mundo, pero creo que ya llegó el momento de que tenemos que flexibilizar un poco. Por un lado, proteger los derechos adquiridos de los trabajadores, pero por otro lado, también pensar que hay mucha gente que no está trabajando, que está en el sector informal y que hay que tratar que ellos pasen al sector formal. Ya, eso es uno de los grandes retos que tenemos en el Ecuador. Y el sector turístico es uno de los sectores que hay que ver eso. El sector turístico tiene un problema. Me van a disculpar mis amigos de aquí que me están viendo del sector turístico. El empleo es muy precario. Los sueldos en el sector turístico no son de los mejores. ¿Ya? Hay que tratar de mejorar eso, de que tenga una mejor calidad los sueldos en el sector, pero hay que reconocer que en este momento actual pedirle también al sector privado turístico que suba de la noche a la mañana la calidad de los empleos, de los sueldos, es imposible porque no tienen recursos. Pero a largo plazo tenemos que pensar en ese tipo de cosas, tenemos que pensar cómo hacer un mercado laboral que sea mucho más dinámico, que atraiga a la gente al sector formal, pero al mismo tiempo que garantice una buena calidad de vida. Esto del trabajo precario no es algo que le pasa solo al Ecuador. Creo que es un problema mundial que tiene el tema turístico. Vemos a muchos graduados de las universidades, ingenieros en turismo, licenciados en turismo, que pasan a hacer trabajos de housekeeping o trabajos de recepción y les cuesta mucho en el hotel poder ir y entrar a la parte de manejo, de gerencia del hotel. ¿Ya? A muchos les ha costado. Conozco muchos gente que le encanta el turismo, que pusieron todo lo de énfasis, se graduaron y que después están trabajando en otra área porque el turismo no le genera el suficiente ingreso para eso. Entonces, de ahí hay un tema laboral que hay que verlo. En el corto plazo tenemos que flexibilizar. En el largo plazo tenemos que ver cómo el sector mejora el tema de la precariedad en el turismo. Hay una cosa que el Ecuador tiene y que es maravillosa frente a otros países. En Ecuador no hay la estacionalidad. ¿Ya? Si tú te pones a ver en Andorra, te pongo España, en la frontera, el país de Andorra, que está entre España y Francia, ¿ya? La gente va mucho a hacer turismo de montaña y especialmente esquí, es muy famoso por esquí. Cuando viene el verano ya baja mucho el tema de la gente que va a hacer esquí allá y se pierden y se cierran muchos establecimientos. Un caso más cercano, México. En México desde septiembre, octubre, noviembre le llaman septuambre, octuambre y noviembre. ¿Por qué? Porque depende mucho del turismo norteamericano y en esa época el turista norteamericano no viaja. ¿Ya? Ecuador tiene una ventaja de que Ecuador recibe turistas casi todo el año, tenemos un clima maravilloso todo el año, entonces no tenemos esos problemas de estacionalidad tan grave como tienen otros países. Entonces, en Ecuador se pueden hacer cosas muy, muy buenas, y hablando de este tema del trabajo, porque en otros países hay el problema de que los trabajadores del sector turístico trabajan en el verano o en el invierno y la demás parte del año trabajan en otras cosas. ¿Ya? Entonces, de ahí no puede haber una seguridad laboral. Esos son temas que creo que también tenemos que verlo, y el sector turístico tiene que ser consciente de la precariedad y el gobierno tiene que ser consciente de que en la actualidad es muy importante el flexibilizar de alguna manera la contratación, porque es muy rígida en este instante. Gracias, Santiago. Quería preguntarte acerca de las plataformas que están en las aplicaciones tecnológicas para ofrecer hospedaje. Muchas personas se han quejado de los hoteles porque dicen que, claro, se están yendo así a casitas, departamentos o determinadas cabañas, pero no visitan los hoteles y ahí hay pérdidas porque hay una inversión fuerte. Entonces, el tema de la regulación de estas plataformas también ha sido bastante solicitada a través de entrevistas, reportajes. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, el gobierno del Ecuador ya tiene un reglamento que no ha sido publicado. No sé por qué no ha sido publicado, eso verán las autoridades. Pero bueno, hay un problema con Airbnb.
y también con Uber, no solo el Airbnb, sino también Uber. Empecemos por Uber. El taxista tiene que tener una licencia profesional, tiene que pagar unos permisos para poder tener el taxi y ser parte de una cooperativa. Todo eso es un costo. El señor que tiene un Uber no tiene que pagar nada de eso. Ahí hay una competencia desleal. Hay que hacer algo. No podemos ya desaparecer Uber. Uber ya está a nivel mundial y seguirá siendo y existirá. Y ahora en la actualidad, todo el mundo viajamos con un teléfono inteligente y hacemos nuestras compras y todas nuestras cosas hacemos por el teléfono en la actualidad. Entonces, y esperar que la persona va a salir a la esquina a parar un taxi ya no es una realidad. Entonces, la economía y la legislación tiene que adaptarse a estas nuevas realidades, pero de una forma que haya una competencia leal. Vamos al tema de Uber, ¿ya? El tema de Uber también es complicado. ¿Por qué? Porque al hotelero le obligan a contratar a trabajadores que tienen que ser de la nómina, tienen que pagar seguro social, tienen que pagarle los 13º, 14º, etcétera, tienen que pagarle todo eso, tiene que cumplir lo que les estaba mencionando hace un momento, los protocolos de bioseguridad que les están exigiendo en la actualidad. Entonces, esos son costos que tiene el hotelero. El hotelero tiene que pagar el IVA, el hotelero tiene que pagar muchos impuestos, patentes de funcionamiento municipal, tiene que pagar muchas cosas, ¿ya? En cambio, el señor que tiene un restaurante, un apartamento y lo pone en Uber, no paga absolutamente nada y contrata a alguien que vaya ciertos días de la semana a limpiar y punto, es lo único que hace. Y a esa persona no la tiene que contratar con todas las exigencias de la ley, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema de competitividad que no es justa. Estamos hablando de una competencia desleal. Pero, ojo, es verdad, en la actualidad la gente quiere utilizar estas plataformas para comprar. Mucha gente prefiere alojarse en un apartamento o en una casa que irse a un hotel. Y en la actualidad, estaba leyendo hoy día justo, de que estos apartamentos tipo Uber les está yendo mejor que los hoteles. ¿Por qué? Porque en los hoteles hay mucha gente, ¿ya? Pero en estos lugares, apartamentos o casas, no hay ese problema de que haya mucha gente ahí. Es más privado y te da mucha más flexibilidad que estar yendo a un hotel. Pero, ojo, la gente no se olvida que el hotel, en cambio, tiene más seguridad, el hotel tiene protocolos de sanitarios, que no tiene este establecimiento. Pero a la gente le gusta de todo esto. Cuando vamos a la playa, muchos que vamos con toda la familia, muchas veces preferimos ir a una casa de playa, alquilar una casa, que ir a un hotel, por lo costoso y porque los espacios tampoco son para una familia grande. Entonces, esos son problemas que tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, esas son cosas que tenemos que ver y ver cómo hacemos de la mejor manera, pero no podemos ya competir. Airbnb va a seguir existiendo. El pensar que no va a existir ya Uber, eso es algo ilógico. Entonces, hay que ver cómo lo regulamos. Muchos lugares en el mundo lo están haciendo, hay muchas regulaciones en el mundo que están regulando el tema de Uber a nivel mundial. Lo están regulando, están poniendo regulaciones y creo que Ecuador también debe estar en ese camino y tenemos que ya regular para que no haya esta competencia desleal que se está dando. No queremos que desaparezca Uber, no queremos que desaparezca Airbnb, pero tampoco queremos que compitan de una forma desleal. Muchas gracias, Santiago. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Los mensajes están claros referentes al turismo. Es importante comenzar a trabajar como gobierno, como municipios, también la ciudadanía, no tener miedo, ir a hacer turismo con cuidado y con los protocolos de bioseguridad. Tenemos que aportar a la economía, pero también necesitamos que haya un trabajo que vaya de la mano, ¿no?, entre los hoteleros y los turistas, para de esta manera poder aportar al progreso y a la economía del país, porque si bien es cierto, nos ha perjudicado esta pandemia, y le quiero agradecer a usted, doctor Santiago, por haber estado presente en esta entrevista. Es un aporte bastante elemental, referente dentro de la Organización de Estados Americanos, y te doy la palabra, Fátima, en esta parte final. Gracias, Luis. Recordamos a todas las personas que nos están viendo ahora, tienen unos minutitos más para cargar sus datos, nombre, apellido y 3 últimos números de cédula.
Fue una charla bastante interesante, doctor Santiago, y antes de despedirnos, ¿qué usted podría decirle a ese hotelero que nos está mirando ahora? ¿Qué consejo le da a usted? Bueno, primero lo mencioné hace un momento, tengamos paciencia un poco, no nos abramos por abrirnos, hagámoslo cuando ya estemos listos para hacerlo, sigamos los protocolos que ha puesto el gobierno, trabajemos de la mano con los municipios y con el sector público, trabajemos con los demás hoteleros, con los demás restaurantes, con todos los del sector turístico. Es importante que trabajemos juntos en el tema de la alianza público-privada. También les quiero decir de que el turismo donde se ve que se va a reactivar más rápido es en el turismo local, el turismo nacional. Entonces, por favor, no hemos olvidado de los turistas nacionales. Esos son ahorita los que nos van a ayudar a salir adelante. Entonces, cambiemos un poco nuestra estrategia y fomentemos el atraer al turista de Quito, si somos de Esmeraldas o de Manabí, o el turista de Guayaquil, tratemos de eso. Los lugares que están en el campo, que están o en pueblitos más pequeños, van a ser los preferidos también. Entonces, empecemos a reactivarnos. Por ese lado también pensemos que ya podemos hacerlo, pero hagámoslo bien. Tenemos el caso también de que, en mi caso, yo en algún momento quiero ir a Ecuador a ver a mi madre ya tiene más de 80 años y quiero irla a ver. ¿Ah? Y muchos también vendremos para ecuatorianos a ver a nuestra familia. Entonces es importante que también veamos en ese mercado y tratemos de fomentar que nos visiten. Por ese lado, ese es el tema para el sector, para los hoteleros, ya que no se desesperen, se va a demorar el tema de volver a reactivarse. Veamos al turismo local, especialmente al turismo nacional, veamos en este momento, veamos lo que ese va a ser el que nos va a ayudar a salir adelante. Pero ese turista no estoy tan seguro que vaya a estar dispuesto a pagar lo que paga un turista extranjero. Puede que yo esté equivocado, entonces hay que pensar un poco bien cómo hacer el tema de los costos y los cobros en este instante. Ojo, también a ese turista, a ese empresario le digo, tienen que digitalizarse. Si no utilizan las nuevas plataformas, si no utilizan las nuevas tecnologías, no existen. El que no está en la actualidad en el Internet, no existe. Este programa hace un par de años no podría haber sido exitoso y no podría haber existido. Ustedes, los que están atrás de este programa, tuvieron una excelente idea, se dieron cuenta de la realidad que se está viviendo a nivel mundial, se aceleró la digitalización a nivel mundial y sacaron este programa que les auguro que va a ser muy exitoso. Y lo mismo pasa con el sector turístico. El sector turístico tiene que actualizarse y digitalizarse. No lo vean como un gasto, veanlo como una inversión. Muchas gracias. El mensaje está claro y es súper importante que todos aprovechen esa tecnología de manera responsable y también sus empresas salgan en las distintas redes sociales y aprovechen el marketing digital para que puedan dar un gran paso y hayan ingresos para su economía. Y de esa manera volvamos a restablecernos porque, claro, está una crisis un poco fuerte para todos los sectores y con esto y con la esperanza de que todo mejorará, será un gran cambio. Entonces, Fátima, ¿te parece si es que nos vamos al sorteo del curso del taller de procesos constitucionales primero y luego nos vamos por el sorteo del hospedaje en Esmeraldas? Sí, Luis, recordanos por favor quién está auspiciando el taller, el sorteo del taller de procesos constitucionales. El Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos en la ciudad de Quito, dirigido por Alex Barahona, un colega muy estimado y al que le enviamos un cordial saludo y esperamos que disfrute también de la entrevista. Ya, y el hospedaje por un fin de semana en la ciudad de Esmeraldas está auspiciado por el Hotel Perla Verde. Listo. Vamos a proceder, como habíamos dicho, las personas quienes se anotaron en los comentarios, nombre, apellido y 3 últimos números de cédula, son las personas que van a competir o van a estar dentro del sorteo. ¿Tienes por si acaso el listado de las personas? Sí, Fátima, te voy a compartir. Ah, buenazo. Enviamos un cordial saludo a Carmen Casa, que es la primera participante. Carmen Casa, un saludo. El segundo
participante es Esteban Andrade Terán. Ok. El tercer participante es José Antonio Pareja. José Antonio Pareja. El cuarto participante es Iliana Espinosa. Oh, Ili. El quinto participante es Miguel Andrés Vaca Valdivieso, un amigo nuestro muy apreciado de la ciudad de Quito. De la ciudad de Loja. De Loja, ahora ya está por allá. Me olvidé. El sexto participante es Stephanie Coronel Toledo. A ella sí le saludamos en la ciudad de Quito. Saludos a la doctora Steffi. El séptimo participante es Eduardo Leiva. Ok. El octavo es Jimena Jaramillo. Jimena Jaramillo, un saludo a la Jimena. Y el noveno es Dani Reina. Entonces, vamos a hacer lo Doctor, siguiente. Voy a ingresar al sistema y a continuación ya te comparto pantallas. Eso, coméntales de alguna otra novedad. bueno, entonces vamos a tener nuestro gran sorteo. Muchas personas están conectadas acá porque tienen ganas de ir a la playa. Creo que con el COVID muchas personas dejaron de lado sus vacaciones, pero ahora Diálogos de Derecho EC le da la oportunidad de pasar un fin de semana riquísimo en la ciudad de Esmeraldas. El doctor Santiago es de la ciudad de Esmeraldas. ¿Qué nos comenta de esa ciudad, doctor? Bueno, primero agradecerle a Víctor Orellana, el dueño del hotel, por habernos apoyado en este programa. Ese es el Hotel Perla Verde, donde yo me alojo. Cuando voy a Esmeraldas, yo tengo una hija con discapacidad y entonces necesito un hotel que tenga todas las facilidades y tenga ascensor y tenga habitaciones accesibles, esté muy bien ubicado en la ciudad para yo estar cerca de la casa de mi madre, de mis parientes en Esmeraldas, y que tenga una muy buena comida. Entonces tiene todos esos requisitos, tiene también seguridad, tiene un parqueadero privado. Entonces le aconsejo a todos, y en Esmeraldas no pueden dejar de ir al Malecón de las Palmas, a la playa, no pueden dejar de ir a comer la riquísima comida esmeraldeña, la comida a base de coco, no pueden dejar de hacerlo. Y también, si es posible, también ver un show de marimba, ¿no? Creo que Esmeraldas es uno de los lugares, culturalmente hablando y gastronómicamente hablando, y de naturaleza también, más bellos que tiene el país. No es porque sea mi tierra, sino porque así lo es. ¿Ah? Y bueno, hay que ir a comer todos los mariscos. Mi hija siempre que vamos a Esmeraldas quiere ir a comer cangrejos, allá en Esmeraldas, cangrejos encocados. Entonces, les invito a que vayan a Esmeraldas. Claro, toda aquella persona que venga al Ecuador no puede dejar de ir a Esmeralda. Y por sobre todo alojarse en el Hotel Perla Verde. Un agradecimiento especial a la persona, al dueño del Hotel Perla Verde por tremendo auspicio. ¿Estamos listos, Luis? Un poquito, Fátima. ¿Les podrías enviar un saludo a nuestros oficiantes? Estábamos diciendo que la ciudad de Guayaquil, doctor Santiago, adoptó medidas tributarias muy favorables al sector hotelero. ¿Será que Quito también tiene que hacer lo mismo? Bueno, creo que todos tienen que hacer de alguna manera apoyar al sector. Todo el país tiene que apoyar de una manera. Es un sector que genera mucha riqueza, es de la tercera fuente de ingresos no petroleros del Ecuador, genera mucho trabajo y que no se queda solo en 2 o 3 bolsillos, sino que se distribuye en toda la sociedad. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, y la sociedad tiene que darse cuenta en general de que de alguna manera algo que genera el turismo, los turistas que llegan a nuestro pueblo, a nuestro país o a nuestra ciudad, algo también de eso nos ayuda a nuestra economía. Entonces tenemos que todos apoyar en ese sentido. Y creo que los gobiernos, tanto locales como el gobierno nacional, tienen que ver qué hacer para mejorar, para ayudar a este sector a que no quiebre, a que se revitalice y a que logre mantener esta situación que hay que reconocer que por varios meses y tal vez años va a demorar mucho para tener los mismos niveles que tuvo el año pasado el turismo. Y en Europa, usted que tiene conocimiento a nivel mundial sobre el turismo, en Europa, ¿usted piensa que ya están reactivados en el turismo o están en la misma condición que Latinoamérica? A ver, es un tema complicado. Europa tiene la Unión Europea,
tiene el acuerdo de Schengen también en temas migratorios, y han tratado de reactivarse, pero han tenido problemas de que el virus es un virus lamentablemente que es impredecible, y entonces ahora está España, que le han cerrado en muchas partes del que viajen sus nacionales, por decirte de Inglaterra, viajen a España. Le han puesto problemas. Y así podemos ver de que se están cerrando, abriendo lugares. Barcelona empezó a haber problemas, en Alemania, en ciertos sectores de Alemania y en muchas partes, ¿no? Entonces es muy complicado. El turismo se ha tratado de reactivar, está reactivándose, pero tiene sus altos y bajos. Entonces, aquí en el país también tenemos que estar pendientes de que va a haber esos altos y bajos. Esta pandemia va, viene, tiene sus picos, baja, sube, y así va a ser hasta que haya vacuna, y más que nada que no solamente haya vacuna, sino que esté disponible para la gran parte de la población, y además de que la gente se vacune. Y aquí les pido a la gente que por favor no escuchemos los mensajes que hablan de que en contra de las vacunas. Vacunémonos, porque si no, no vamos a poder salir adelante de esta pandemia. Pero ojo, también hay que ver que la vacuna que tenga todos los requisitos y todos los protocolos. En esto creo que la vacuna que está generando en los Estados Unidos, con Moderna y la de Oxford y AstraZeneca en Inglaterra, creo que van por buen camino, están siguiendo todos los protocolos. Hay que tener mucho cuidado. No nos vacunemos con la primera que salga, sino con la que todo el mundo nos diga esta vacuna es efectiva. Hay que ver también que la vacuna sea efectiva, por si acaso. Hay que ver que la vacuna sí logre darnos inmunidad en un alto porcentaje. Entonces, no creamos que ya en noviembre, que ya dicen que va a estar la vacuna, el tema ya se ha acabado. El tema se va a demorar todavía, siquiera un año más, a que todo el mundo pueda vacunarse. Y mientras tanto va a haber altos y bajos. Ok. Bueno, ahora creo que ya estamos listos para el sorteo, Luis. Sí, Fátima, antes de esto voy a enviar un cordial saludo al Gran Libro Jurídico, que es uno de nuestros auspiciantes, y al señor Patricio Salgado, que también con su distribuidora jurídica de libros es otro de nuestros auspiciantes. ¿Nos podrías comentar quién se ganó el sorteo del libro de criminalística? Sí, el doctor José Rueda fue el ganador del lindo libro que sorteamos la semana pasada con la clase magistral de la doctora María del Mar Gallegos. Creo que ya recibió su libro, está muy contento y pronto va a enviarnos un videito para demostrar que efectivamente recibió su regalo. Ahora vamos por el sorteo del taller, Luis. Listo, vamos con el sorteo del taller. A ver, ¿a quién damos la suerte? Uno, sorteo del taller, ahí va. ¡Tarán! ¿Quién se ganó? ¿Dónde está el nombre? Carmen Casa. Carmen Casa. Carmen Casa, un aplauso para Carmen Casa, nuestra fiel oyente. Acabas de ganarte el taller de 40 horas, Carmen Casa. Felicitaciones. Ya vamos a estar en contacto contigo para facilitarte este obsequio. Vamos ahora por el hospedaje de un fin de semana en la ciudad de Esmeraldas, gracias al Hotel Perla Verde. Y el afortunado es... Miguel Vaca. ¿Quién? Miguel Vaca se ganó. Luna de miel asegurada. Muy bien, felicitaciones, Miguel Vaca. Estamos muy contentos contigo. Ok, entonces ahora ya vamos a finalizar nuestra programación. Qué contentos de dar estos obsequios a personas que siempre nos siguen y agradecerle infinitamente al doctor Santiago Novoa por la gentileza de estar el día de hoy con nosotros. Es un abogado que apoya al 100% esta programación desde el primer inicio. Fue el que nos llenó de ánimo para seguir con este proyecto. Un saludo especial a Ricardo López, nuestro amigo desde Guayaquil, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor Santiago, Luis, también por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Siempre estaré dispuesto a colaborarlos y apoyarlos y promoverlos. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, Fátima. Qué gusto haber compartido con el doctor Santiago, quien nos ha compartido su experiencia desde la Organización de Estados Americanos. También enviamos un cordial saludo a todas las personas que se han unido a la transmisión
Nos han enviado comentarios como el abogado Brian Ruales, Jaime Burbano, Carlos Reina, Esteban Andrade Terán, Orlando González, entre otros más. Entonces, esperamos que hayan disfrutado y hasta la próxima semana, que ya estaremos compartiendo cuál es nuestro próximo invitado. Una buena noche a todos. Una buena noche. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.